Investigadores del Grupo de Grid y Computación de Altas Prestaciones de la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado una herramienta que permite un ahorro energético de hasta el 50%. El sistema denominado Clues está especialmente dirigido a centros con grandes volúmenes de equipamiento informático y permite ahorrar energía y también conservar mejor los equipos. Y es que muchos ordenadores están encendidos aun cuando no se están utilizando, lo que ocurre a una escala mucho mayor en el caso de infraestructuras como clústeres o despliegues de almacenamiento en la nube. Si a esto se le suman aspectos adicionales como los sistemas de refrigeración necesarios para mantener la temperatura, en algunos casos el derroche energético puede suponer más del 70% del tiempo. Clues es una herramienta gratuita que ya han recibido más de 500 descargas desde lugares como Bielorrusia, Italia, China, Cuba, Alemania, Singapur, India o España. Con dos de sus desarrolladores, Carlos de Alfonso y Miguel Caballer, hablamos hoy en Politécnica Tal Cual. Miguel, Carlos, bienvenidos a UPV Televisión. Bueno, explicarnos para empezar qué es Clues, qué es este sistema que habéis desarrollado para una cosa fundamental ahora mismo, que es el ahorro energético, ¿no? Explicarnos, cuál es el sistema. Bueno, Miguel, Carlos. Básicamente es un software que lo que trata es de en los clústeres de ordenadores, típicamente los clústeres de los centros de cálculo para proceso de datos y demás, tratar de que se enciendan solo los recursos que sean necesarios en cada momento. Porque en estos tipos de centros lo normal es tenerlo todo encendido todo el tiempo, aunque realmente no se estén usando. Entonces la idea es que se enciendan solo bajo demanda los que te vayan haciendo falta en cada momento. Parece una cosa muy obvia, pero como decías, no se está haciendo ahora mismo, ¿no? Se están desperdiciando muchísima energía, muchísima más de la que se debería. ¿Habéis calculado cuánta energía se derrocha en estos sistemas grandes de ordenadores? Sí, básicamente el ahorro de energía depende mucho de cómo se estén utilizando los equipos. Pero bueno, nosotros tenemos algunos equipos compartidos en la NGI, que es la iniciativa de Grid Nacional, que está enmarcada dentro de un proyecto bastante grande, que se utilizan los ordenadores de forma remota en distintos centros de cálculo. Y bueno, ese equipo, por ejemplo, se está usando de forma intensiva y es muy moderno, con lo cual también tiene otros ahorros de energía, discos eficientes, procesadores eficientes, y el ahorro de energía está por encima del 20%. Luego, en otros equipos más antiguos que tenemos, como ya tienen otros componentes menos eficientes, los discos más antiguos, ventiladores antiguos, entonces tenemos ahí ya un ahorro de energía que está por encima del 50%. Hay que tener en cuenta que ahí, simplemente por el hecho de estar encendidos los ordenadores, están gastando, y además están gastando mucho. Entonces, al apagarlos, lo que conseguimos es que no consuman nada y que ese tiempo sea efectivamente un ahorro. ¿Y cómo funciona exactamente? O sea, ¿cómo decide qué partes son las que se tienen que apagar o cuándo se tienen que volver a encender? ¿Cuál sería el funcionamiento? El sistema es bastante configurable para que el usuario, que sería el administrador del sistema, tenga capacidad de elegir las opciones más adecuadas para su sistema. Entonces, básicamente, el apagado de las máquinas se decide cuando llevan un cierto tiempo de inactividad, que no están haciendo nada, el sistema las apaga. Y el encendido es cuando un usuario hace un requerimiento de un trabajo que pide determinada cantidad de nodos, comprueba la cantidad que hay nodos encendidos y ve si hay hueco, para ese trabajo, y si ve que no le quedan hueco, enciende los nodos necesarios para que ese trabajo entre. Solo que luego también hay distintas políticas de encendido para intentar minimizar el tiempo de espera de los usuarios, porque al tener que encender máquinas, eso provoca una espera en el usuario. Entonces hay distintas políticas que pueden ayudar a que esto no se produzca. Entonces, por ejemplo, una bastante sencilla, que tenemos implementada y que funciona bastante bien, es tener un número de nodos encendidos sin hacer nada. Tienes 2-3 nodos encendidos sin hacer nada, para que así cuando hay un trabajo pueda entrar inmediatamente mientras se van encendiendo otros nodos necesarios. Entonces sería, si tenemos un 100% de capacidad, ir encendiéndose poquito a poco para según como vayamos requiriendo y siempre con ese margen de seguridad, ¿no? Para no entorpecer el trabajo. Claro, exactamente. Lo más importante de todo también es que el usuario se sienta confortable, el usuario final me refiero, ya no solamente el administrador del sistema, que lo que quiere es tenerlo apagado todo el tiempo posible para que se estropee lo menos posible y también que se vaya el máximo ahorro, sino en el usuario final, que es el que
manda los cálculos a hacer o pone en marcha una máquina virtual. Entonces ese usuario hay que molestarlo lo menos posible, porque si no se quejará y habrá que quitar todo esto, que eso es al final lo que acaba ocurriendo. Entonces lo que hacemos es eso, tratar de que el impacto ahí sea lo mínimo, y entonces por eso esa política de margen de seguridad lo que permite es absorber esa demanda inicial. También hay otro tipo de políticas que tratamos de implementar, que son básicamente consiste en intentar predecir la carga. Por ejemplo, el hecho de que tú pidas que se ponga una serie de trabajos, una serie de máquinas virtuales, por ejemplo, que pidas 2, 3, puede dar a entender que tú vas a poder volver a pedir dentro de poco unas cuantas máquinas más, con lo cual nosotros tratamos de encender ahí por exceso, para que en caso de que efectivamente hayamos acertado y se vayan a pedir más trabajos, eso se sigue absorbiendo, y si no, pues en cualquier caso los apagaremos. Y como decía Miguel, es personalizable, configurable totalmente, ¿no? ¿Cuáles son las opciones que tiene el usuario, el administrador en este caso? Pues un poco eso es lo que hemos comentado. Por ejemplo, ese margen de seguridad de nodos, pues es dependiendo del tamaño del clúster o de la carga que vayas a tener, ese número puede poder ser mayor o menor. Otro parámetro configurable es cuánto tiempo consideras que un nodo está inactivo para apagarlo, porque dependiendo del tipo de carga de trabajo que tenga el clúster, puedes poner un tiempo muy corto, como 10 minutos, pero en otros ese tiempo sería excesivo y te produciría encendidos y apagados continuos, que eso no es bueno tampoco para los ordenadores, porque eso puede producir posibles errores que se pueden dañar el hardware. Entonces, el administrador tiene que saber un poquito el tipo de trabajos que suelen entrar en tu sistema para elegir la más adecuada, para ahorrar lo más posible, molestando al usuario lo menos posible. Como decías, Carlos, no solo es ahorro energético, sino que también es un mejor mantenimiento de los equipos, ¿no? Hacer que duren más tiempo. Exactamente, tampoco podemos estar encendiendo y apagando continuamente el ordenador, porque al final eso lo estropearía. De hecho, también, por ejemplo, una de las cosas que implementa Clues también es la detección de fallos en los equipos. También hay estudios que dicen que la mayoría de los fallos se detectan al reiniciar el ordenador. A lo mejor tú estás usando ese equipo de forma normal, no te pasa nada, pero cuando lo apagas y lo vuelves a encender es cuando falla y no se enciende, ¿no? Eso es algo típico que nos ha pasado a todos en casa, pues eso también ocurre en los grandes sistemas. Entonces, pues por ejemplo, nosotros también lo que ayudamos es a detectar eso. Cuando eso falla, también se avisa al administrador para que pueda hacer las opciones de reparación que sea, o las opciones de mantenimiento que tenga que hacer, que puede ser desde simplemente apagar el nodo y llevarlo a reparar, o a coger y ver que ha sido un fallo menor y lo puede tirar para adelante. ¿Y qué es lo que aporta Clues respecto a otros sistemas que me imagino que hay algunos similares, ¿no? ¿Qué aporta extra Clues? Bueno, pues la ventaja principal, digamos, lo que trata es de abarcar el mayor número de sistemas posibles, porque la mayoría de los que existen o están integrados dentro de los propios sistemas o se usan para un solo sistema de software, digamos, de gestión de colas, de gestión de recursos determinado. Entonces nuestra idea era que pueda abarcar cualquier tipo de sistema de gestión de recursos, tanto los típicos estándar, digamos, que son los grandes centros de cálculo para gestión de trabajos de cálculo intensivo, como para sistemas ahora más modernos de gestión de sistemas virtuales, de sistemas cloud. De manera que permite abarcar muchos sistemas y además que permite extensibilidad. De manera que si de aquí unos meses aparece un nuevo sistema que ahora no existía, lo podemos integrar de manera bastante sencilla dentro de nuestro sistema. Importantísimo es que es un sistema gratuito que habéis puesto en una web y cualquiera puede descargárselo, ¿no? ¿Por qué habéis optado por esto? Bueno, porque nosotros en realidad lo que tenemos es interés en que eso se utilice y también, sobre todo, tenga esa extensibilidad de la que hablaba Miguel, que podamos coger y abarcar la mayor cantidad de sistemas posibles. Eso lo que nos produce a nosotros es también un rendimiento científico, en el sentido de que el sistema en sí está puesto en producción, está en marcha y está funcionando bien. Pero a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista científico también es tratar de mejorar las políticas de ahorro de energía o los sistemas de predicción de encendido de equipos. Entonces a nosotros no solamente nos interesa lo que es la puesta en producción, sino la otra parte también, que es la parte de innovación y la parte científica en sí. Creo que tenéis ya más de 500 descargas de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo está yendo?
De momento parece que está yendo bien, digamos, también teniendo en cuenta que no tenemos, digamos así, un método de difusión muy grande, que solo a través de la web y a través de, pues, también pusimos una cuenta de Twitter para ir contando, digamos, los nuevos desarrollos, y parece que va teniendo aceptación. Aparte de las descargas, también varios usuarios han contactado con nosotros para pedirnos, pues, ayuda en la instalación, o también para sugerirnos mejoras para las siguientes versiones. Parece que, digamos, que está teniendo bastante aceptación. Y además hay que tener en cuenta que es un sistema muy específico también, o sea que 500 descargas supone que gente de 500 centros de cálculo se han interesado de alguna forma, y centros de cálculo en realidad tampoco hay tantísimos. No estamos hablando de un PC, de un usuario... Exactamente, estamos hablando de sistemas que pueden tener cientos de ordenadores y se están interesando en ello. Y bueno, en relación al tema de lo que hablábamos de las descargas, también fuimos a Barcelona a dar una especie de seminario también a unos centros de cálculo para ver cómo se podían instalar, y bueno, somos conscientes de que en realidad tiene cierto uso, y bueno, eso es uno de los éxitos que nosotros estamos viendo. En la Politécnica lo tenemos, ya hemos empezado a ahorrar con este sistema. Sí, el centro de cálculo al menos lo tiene instalado en uno de los sistemas. Y bueno, ahí está en marcha también. ¿Cuándo empezasteis a trabajar en este proyecto? Explícanos un poquito cuál es el origen. Pues no me acuerdo exactamente, pero ahora un par de años. Un par de años. Sí. Pues el origen no fue directamente solo el ahorro de energía, sino porque teníamos uno de estos grandes clústeres, que es el que tenemos ahora, el clúster que es un poco antiguo, que consume mucha energía y sobre todo produce muchísimo calor. Y entonces lo tenemos en una sala acondicionada con su máquina de aire acondicionado para refrigerarlo, pero esta máquina, aparte de que producía tantísimo calor, que la máquina de aire acondicionado no funcionaba del todo bien. Entonces eso producía que se parara la máquina y la sala se nos recalentara y se estropearan bastantes cosas. Entonces el origen era tratar de apagarlo lo más posible para evitar que la máquina de aire acondicionado se estropeara. Ese fue un poco el origen de esto. Y luego poco a poco, fuimos haciendo pruebas y tal, vimos que realmente se ahorraba mucha energía. Y entonces ya fuimos mejorando el desarrollo y fue que pensamos, bueno, ya que lo tenemos hecho, vamos a ponerlo a disposición de la gente para que lo puedan utilizar otros centros. Entonces no solo se ahorra la energía de las partes que tenemos apagadas de los equipos, sino que también podemos ahorrar en aire acondicionado en este caso. Sí, exactamente, el aire acondicionado y el mantenimiento del aire acondicionado, porque al final todo el aire acondicionado suele estar siempre en funcionamiento, lo que pasa que va con más fuerza o menos fuerza, y entonces lo que conseguimos de esa forma es que las partes en realidad de las máquinas no sufran tanto y sobre todo no consuman tanto. Nosotros hemos hecho estudios y en los meses de frío podíamos ahorrar hasta prácticamente la mitad del consumo de aire acondicionado también. Digamos, es un sistema que está ya instalado en un montón de sitios. Lo tenéis ya totalmente desarrollado, ¿no? Estáis ya, ¿cuál es el próximo reto que tenéis en este ámbito? Bueno, pues la idea era un poco también lo que comentaba antes Carlos, es viendo un poco las necesidades de los usuarios, tratar de ir mejorando el producto. De hecho ya estamos desarrollando, digamos, lo que sería la segunda versión, para poder implementar esas políticas que te estábamos comentando antes, que ahora son más o menos parametrizables, hacer lo que sea lo más flexible posible. Intentar añadir nuevas políticas, intentar, lo que comentaba, predecir, digamos, el uso que va a tener el usuario para que esas esperas sean lo menos posibles. Pues añadir todo este tipo de sistemas más complejos para que pueda funcionar aún mejor. Y todo esto lo habéis hecho, vosotros formáis parte del grupo de Grid y computación de altas prestaciones. ¿Quién más está trabajando con vosotros en este proyecto? Pues tenemos otro profesor que también está trabajando, Fernando Alba Ruiz, y hay un chico que también estaba colaborando recientemente, Alejandro, que bueno, está allí trabajando con nosotros, intentando ayudarnos para la versión 2. Y bueno, estamos ahí estas 4 personas implicadas directamente en el desarrollo, y por supuesto el director del grupo, que es Vicente Hernández, que es el que lleva toda la parte de coordinación nuestra y la parte de diseminación. Pues nada, Miguel, Carlos, muchísimas gracias y esperemos que tengáis mucho éxito con esta versión y con la 2 y con las siguientes que vayan viniendo. Muchísimas gracias. A vosotros. A los espectadores, como siempre, gracias también por habernos acompañado y nos vemos aquí en el próximo programa.